y mi cuerpo se desplomó en aquella alfombra, mi espíritu se quedó en el aire. Llegó el momento que yo veía todo lo que sucedía. Llegaron una pareja de policía y tocaban la puerta de mi hogar y le dijeron a mi esposo, que fue que abrió la puerta: tenemos que entrar porque avisaron que aquí una mujer murió y tenemos que ver lo que ha pasado. Mi esposo miró mi cuerpo que estaba tirado en la alfombra todavía sin vida y le dijo: no, si aquí no ha pasado nada, aquí solamente estamos alabando y glorificando al Señor. Ellos insistían pasar hacia adelante, pero yo sé que fue el Señor que obró y ellos le dijeron: ok, nos vamos a ir, pero alaben a Dios un poquito más bajito. Iglesia del Señor, llegó el momento que el Señor cogió mi espíritu de la mano, y cuando el Señor cogió mi espíritu de la mano, fui transportada en el espíritu a la República Dominicana. Llegamos a la capital de la República Dominicana y el Señor me dijo: mira, tiene que venir muy pronto aquí a ese país porque hay dos pecados grandes que están delante de mi Padre. Y me dijo: es la hechicería y la idolatría. En aquel momento, Iglesia del Señor, yo veía cómo ese pueblo iba detrás de los ídolos, iba detrás de la hechicería, de la brujería. Era algo espantoso. En aquel momento me dijo: mira, irá mi siervo Gigi Ávila primero, y después que él salga entrará tú a llevar ese mensaje. Yo todavía no había visto al hermano Gigi para darle el mensaje que el Señor le había mandado, pero ocurrió tal como dijo el Señor. Él estaba en la República Dominicana, terminó Gigi, salió para acá y yo llegué a la República Dominicana. Iglesia del Señor, fui transportada en el espíritu a Venezuela. Cuando llegué a Venezuela me dijo: el pecado de la República Dominicana es el mismo pecado de Venezuela. Me dijo: está delante de mi Padre, ya eso es pecado y es delante de mi Padre. Me dijo: si este país no se vuelve su rostro, a mí vendrán juicios grandes. Y yo miraba como los juicios, el Señor me enseñaba juicio tras juicio que va a venir. Iglesia de Jesucristo, y fui transportada en el espíritu a México. Cuando llegué a México, Iglesia del Señor, el Señor me dijo: el mismo pecado de Venezuela y la República Dominicana es el mismo pecado de México. Me dijo: la idolatría y la hechicería. Me paseaba por México en el espíritu y yo veía cómo iban detrás de los ídolos, veía altares para demonios, Iglesia de Jesucristo, y me dijo: ya este pecado hiede delante de mi Padre. Y me dijo: la primer señal que te doy, tiene que traer ese mensaje a México, a la República Dominicana y a Venezuela. Y me dijo: la primer señal que te doy, y de que mis juicios comenzarán a descender, es un terremoto grande que vendrá sobre México. Ahora, en este mes que entra, hace un año que yo fui a México y llevé este mensaje. Le advertí lo que me dijo Dios, le advertí que volvieran su rostro a Él, que dejaran la hechicería, que dejaran la idolatría. Y cuando escuché esa noticia terrible del terremoto que hubo en México, caí postrada y lloraba y le decía: Señor, verdaderamente no volvieron su rostro a ti, porque tú me dijiste que si volvían tu rostro a ti no descenderían tu juicio. Eran juicios terribles. Me llevó a un lugar y mientras yo estaba en el espíritu miraba hacia la tierra, Iglesia de Jesucristo, y en aquel momento me dijo: la mano de mi Padre está sobre los moradores de la tierra en estos últimos tiempos. Pero me dijo: no para bien. Y miraba los juicios del Dios grande, del Dios poderoso, que descendían de una manera sorprendente en estos últimos tiempos. Juicio de Dios lo vamos a ver descender, Iglesia de Jesucristo, día tras día. Miré un lugar, Iglesia del Señor, y en aquel lugar el que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Miré, Iglesia del Señor, que el mal se levantaba en una ola gigantesca, y yo miraba el mal como un monstruo, oía el ruido del mal, terrible, que era algo espantoso. Yo temblaba y miraba el mal levantado como un monstruo, y salía de su lugar, y a veces avanzaba contra todo aquel lugar. Era algo espantoso. Miraba huracanes que llegaban y arrastraban, Iglesia de Jesucristo. Cuando yo vi ese lugar que se levantaba esa ola gigantesca, y yo sé que en ese lugar hay mucho hijo de Dios, me volví al Señor y le dije: cuando eso suceda, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros, tu pueblo? Y en aquel momento me dijo: mira, vete, dile a mi pueblo que ni un pelo de su cabeza va a ser tocado de aquellos que me sean fieles. Aleluya. Me llevó a un lugar, Iglesia de Jesucristo, y miré grietas
la tierra agrietada, aleluya, grieta terrible, y me dijo, muy pronto países van a ser hundidos. Iglesia del Señor, iglesia de Jesucristo, en aquel momento llegamos a un lugar donde el mar estaba embravecido, donde había las aguas turbulentas. Comenzamos a entrar por aquellas aguas y llegamos al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra, iglesia del Señor, llegamos frente a un túnel, iglesia de Jesucristo, pero vi unos portones inmensos. No fueron la misma puerta que yo entré en mi primera experiencia, eran unos portones inmensos, tenían unas enormes cadenas. El Señor se acercó, quitó aquella cadena y me dijo, entra. Era una prisa que tenía el Señor. Entramos por aquel túnel era inmenso, yo no le podía ver fin. Me quedé quieta, me quedé clavada en aquel túnel, porque miraba algo horrible, miraba multitudes con vestiduras rotas, miraba rostro cabizbajo, con vestiduras rotas, sucias, arrastraban unas enormes cadenas que hacían un ruido terrible, y le dije, Señor, ¿y qué es esto? Esa multitud que caminan por ese gran túnel. Y me dijo, ¿sabes qué es esto? Así camina la humanidad hacia el infierno. Iglesia de Jesucristo, en aquel momento me movía de un lado para otro, y le dije, Señor, tú eres el Dios de la misericordia. Llegué frente a un lugar donde iba caminando con la vestidura rota, y miré un rostro conocido, el rostro del hermano mayor de mi esposo, que era terrible, maldecía a Dios, se casaba y se divorciaba todos los años, era algo espantoso ese hombre en la tierra, iglesia del Señor. Y cuando vi aquel rostro conocido, me abracé de mi Señor y le dije, Señor, déjame ir por un minuto hacia la tierra y déjame avisarle a Adolfo que va a caer en el infierno. En aquel momento el Señor no me decía nada. Adolfo, acompañado de su esposa, avanzaron tanto y yo lo vi que quedaron al borde de caer en el infierno. Le decía, Señor, déjame volver a la tierra ahora. Al multitudes que van caminando hacia el infierno. Y llegó el momento que allá en la profundidad de la tierra se oyó la voz del Señor que retumbó allá en aquel túnel, levantó sus manos, y en aquel momento fue un reto, iglesia de Jesucristo, para la humanidad que no conoce del Señor. En aquel momento retumbó la voz de mi Señor como un reto, y en aquel momento bajaba sus manos y escuchaba aquellas palabras poderosas y me decía, vete, dile que se termine el tiempo, se termine el tiempo, me decía el Señor, se termine el tiempo, miles y miles caerán en el infierno, me dijo, en estos últimos tiempos. Y me miró y me dijo, Adolfo, se le terminó el tiempo a Adolfo, Adolfo va a morir, me dijo. ¿Sabe lo que ocurrió, iglesia? Adolfo llegaba, trabajaba de noche, llegó desesperado. Mientras yo estaba mirando esa escena en el túnel, él llegó desesperado donde su esposa llorando. Y le dijo, no pude trabajar porque siento algo que voy a morir. Él lloraba. La esposa lo miró burlonamente y le dijo, tú estás borracho como de costumbre. Y ella dice que se acostó en su cama y no hacía un minuto. Ella dice, yo estaba despierta. Dice, yo me miré caminando por un enorme túnel donde había multitud con vestiduras rotas, arrastrando cadenas, y Adolfo y yo estábamos a punto de caer en el infierno, y oí una voz que me dijo, se termina el tiempo, iglesia de Jesucristo. Y en aquel momento, iglesia del Señor, que el Señor me enseñaba aquella multitud, iglesia de Jesucristo, y me llevó rápidamente y miré aquel hoyo inmenso y me dijo, ¿sabe por qué te he traído? Porque se ha doblado el número de aquella experiencia primera que tú tuviste, se ha doblado el número, iglesia de Jesucristo. Ya no hay tiempo para nosotros mismos, el tiempo de Dios. Hay que trabajar, hay que predicar, hay que decirle a esta humanidad que Cristo viene ya, aleluya. Salí a la velocidad de un rayo de la profundidad de la tierra y traspasamos el primer cielo, el segundo cielo y llegamos al tercer cielo. Cuando llegamos acá al tercer cielo había un movimiento que yo no vi en mi primera experiencia. Veía ángeles. Ustedes saben como cuando aquí se prepara una gran fiesta, yo veía a los ángeles equipados, preparando, moviéndose de un lado para otro, y me llamó atención ese movimiento que había en el cielo. Le dije, Señor, ¿por qué hay ese movimiento tan grande en el cielo? Y me dijo, sí, hay un movimiento grande en el cielo, pero te voy a permitir ver el movimiento grande que hay en la tierra en estos últimos días. Miraba, iglesia de Jesucristo, y miraba cómo los demonios arropaban la humanidad. Me dijo, los demonios y el diablo se ha lanzado con